¿Alguna vez te has preguntado si el diezmo es realmente obligatorio según la Biblia? La respuesta que la mayoría de las iglesias te han dado no es la única, y hoy vamos a revelar secretos bíblicos que te dejarán sorprendido. ¿Por qué tanto misterio sobre este tema? ¿Es el diezmo una imposición divina o algo que hemos malinterpretado a lo largo de los siglos? Si sientes que algo no cuadra en las enseñanzas sobre el diezmo, quédate con nosotros, porque hoy vamos a destapar 3 secretos que tu iglesia no te ha contado. Prepárate para una revelación que podría cambiar tu perspectiva para siempre, y antes de continuar, quiero pedirte algo: la mayoría de las personas que ven este video aún no están suscritas al canal. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete ahora y no te pierdas nada de lo que está por venir. Este podría ser el video que transforme tu vida espiritual. No esperes más, ¿listo para descubrir la verdad? Vamos a ello. El diezmo es un tema recurrente en la Biblia Sagrada, una práctica que se menciona en múltiples momentos de las historias bíblicas y que, a lo largo del tiempo, ha generado debates sobre su aplicación en la vida cristiana. Para comprender su verdadero significado, es necesario remontarnos al Antiguo Testamento, donde el diezmo surge no como una simple donación monetaria, sino como una expresión de fidelidad y adoración a Dios. En Génesis 14, 18-20, encontramos a Abraham entregando el diezmo de todo a Melquisedec, un personaje enigmático que aparece como sacerdote del Dios Altísimo. Este es el primer registro del diezmo en las curiosidades bíblicas, pero ¿significa esto que Abraham lo hacía por obligación? En realidad, lo entregó como un acto voluntario de gratitud por la victoria que Dios le había concedido. No había aún una ley que lo impusiera, sino un corazón generoso que respondía al favor divino. Más adelante, en Levítico 27, 30-32, el diezmo se institucionaliza dentro del sistema de leyes dadas a Israel en la Biblia. En este caso, ya no era un acto espontáneo como en los tiempos de Abraham, sino un mandato específico para la nación. Los israelitas debían apartar la 10ª parte de sus cosechas y del ganado, pues estos bienes pertenecían a Dios. No se trataba de dinero, sino de provisiones que se utilizaban para sostener a los levitas, la tribu encargada del servicio en el templo. Deuteronomio 14, 22-29 añade un detalle interesante: parte del diezmo debía ser disfrutado en una fiesta ante la presencia de Dios, y otra parte debía destinarse a los pobres, los huérfanos y las viudas. Esto revela que el diezmo en el Antiguo Testamento tenía un fuerte componente de justicia social, un aspecto que a menudo se olvida cuando se discute sobre el tema en la actualidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que comenzó como una provisión para el sustento de los levitas y la ayuda a los necesitados, terminó convirtiéndose en una carga legalista dentro del sistema religioso judío. Malaquías 3, 8-10 es una de las profecías bíblicas más citadas en relación con el diezmo, pues en ella Dios acusa a Israel de robarle al retener sus diezmos y ofrendas. Muchos predicadores usan este pasaje para argumentar que el diezmo sigue siendo obligatorio hoy, pero pocas veces explican el contexto. En ese tiempo, los sacerdotes corruptos habían descuidado el templo y usaban los recursos para su propio beneficio, mientras el pueblo sufría escasez. Por eso, Dios les llama al arrepentimiento y les promete bendición si son fieles. Esta advertencia tenía un propósito específico dentro de la historia de Israel en la Biblia, pero debe aplicarse de la misma manera a los cristianos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, notamos que la enseñanza de Jesús sobre el diezmo es radicalmente distinta. En Mateo 23:23, Jesús Cristo confronta a los fariseos, quienes daban meticulosamente el diezmo de sus especias, pero descuidaban los valores fundamentales de la fe, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Aquí surge un punto crucial en la reflexión sobre el diezmo: ¿de qué sirve cumplir con una práctica externa si el corazón está lejos de Dios? Jesús no anula el diezmo en sí, pero deja claro que no es lo más importante en la vida espiritual. Esto marca una transición en la comprensión del diezmo dentro de la fe cristiana, alejándolo de la imposición legalista y acercándolo a un concepto de generosidad basada en el amor y la gratitud. Otro punto clave es la transformación del sistema sacerdotal.
En la época del Antiguo Testamento, los levitas dependían del diezmo porque no tenían herencia en la tierra de Israel. Sin embargo, después de la obra redentora de Cristo, ya no hay un sacerdocio levítico, pues Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 7, 11-17. Esta es una de las revelaciones divinas más profundas sobre el diezmo. Si el sacerdocio ha cambiado, también cambia la forma de sostener la obra de Dios. Los creyentes ya no están bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, lo que plantea una pregunta fundamental: ¿es correcto exigir el diezmo como una obligación para los cristianos? A lo largo de la historia, el diezmo ha pasado por diversas interpretaciones y aplicaciones, algunas alineadas con la enseñanza bíblica y otras distorsionadas por intereses humanos. Para comprender su verdadero propósito, es necesario explorar cómo pasó de ser una expresión de gratitud y dependencia de Dios a una imposición estructurada dentro de las instituciones religiosas. En el siguiente tema, veremos cómo esta práctica fue transformada con el tiempo y de qué manera se convirtió en una herramienta de manipulación en algunos sectores de la Iglesia. ¿Qué fue lo que realmente cambió? La respuesta nos lleva a una profunda reflexión sobre la esencia del dar en la vida cristiana. A lo largo de los siglos, el concepto del diezmo ha sufrido modificaciones significativas, alejándose de su propósito original en la Biblia Sagrada. Lo que comenzó como un acto de adoración y gratitud a Dios en el Antiguo Testamento, terminó convirtiéndose, en muchos casos, en un sistema rígido, impuesto por ciertas instituciones religiosas con fines cuestionables. En los tiempos bíblicos, el diezmo era una provisión para los levitas, quienes se dedicaban completamente al servicio del templo y no poseían tierras. Sin embargo, con la destrucción del templo y la dispersión de Israel, esta estructura perdió su propósito original. A pesar de esto, algunas tradiciones religiosas mantuvieron la práctica, pero con una intención distinta. En lugar de ser una forma de sustento para los sacerdotes del templo, comenzó a utilizarse como un medio para asegurar ingresos constantes a líderes religiosos. Aquí es donde el diezmo pasó de ser una expresión voluntaria de fe a convertirse en una carga que pesaba sobre los creyentes, una transformación que poco tiene que ver con el mensaje de Jesús Cristo. Durante la Edad Media, la Iglesia institucionalizó el diezmo como una contribución obligatoria, extendiéndolo a todos los fieles sin considerar el contexto en que se originó. A diferencia de la época del Antiguo Testamento, donde el diezmo consistía en productos agrícolas y ganado, en este periodo se convirtió en un impuesto eclesiástico que debía ser pagado en dinero. Esta práctica generó abusos, pues las autoridades religiosas comenzaron a presionar a los creyentes, amenazándolos con castigos espirituales si no contribuían. Se llegó a tal extremo que, en algunos casos, la falta de pago del diezmo resultaba en excomunión. Esta es una de las curiosidades bíblicas que pocos conocen. La Iglesia medieval justificaba el diezmo basándose en textos del Nuevo Testamento, aunque los apóstoles nunca enseñaron que los cristianos estuvieran obligados a diezmar. La imposición del diezmo en esta época no era tanto un acto de fe, sino un mecanismo de control y financiación de la estructura eclesiástica. Uno de los momentos más críticos en la historia del diezmo ocurrió durante el auge de los grandes imperios religiosos, cuando las riquezas acumuladas por la Iglesia alcanzaban niveles inmensos. Muchos predicadores utilizaban pasajes como Malaquías 3, 8-10 para infundir temor en los creyentes, asegurando que, si no diezmaban, estaban robando a Dios y serían castigados. Se promovía la idea de que dar el diezmo garantizaba prosperidad, mientras que retenerlo traía maldición. Aquí encontramos una de las revelaciones divinas más tergiversadas en la historia del cristianismo. El mensaje bíblico sobre la generosidad fue reemplazado por una enseñanza manipulativa, donde la contribución económica se convirtió en la medida de la espiritualidad de una persona. Pero, ¿realmente Dios mide la fidelidad de alguien por la cantidad de dinero que entrega? En la actualidad, muchas comunidades cristianas han recuperado la enseñanza original sobre el dar, pero en otras, el diezmo sigue siendo predicado como una obligación inquebrantable. En algunos contextos, se ha llegado a un punto en el que los líderes religiosos imponen cuotas específicas y llevan un control estricto de quién diezma y quién no.
Algunos incluso han desarrollado estrategias sofisticadas para aumentar la recaudación, como promesas de bendiciones materiales o la venta de supuestas promesas de Dios en forma de pactos financieros. Es aquí donde el diezmo pierde completamente su esencia. En lugar de ser una expresión de amor y confianza en Dios, se convierte en una transacción en la que se espera recibir algo a cambio. Esta es una distorsión que se aleja del mensaje de Jesús Cristo, quien siempre resaltó la importancia del corazón sobre las acciones externas. Otro problema que surge de esta interpretación errónea es que el diezmo se ha utilizado para enriquecer a líderes religiosos, algunos de los cuales viven en lujos excesivos mientras sus congregaciones enfrentan dificultades económicas. Esto es exactamente lo contrario a lo que encontramos en las historias bíblicas sobre los apóstoles y los primeros cristianos. En Hechos 2, 44-45, vemos que los creyentes compartían sus bienes de manera voluntaria para que nadie pasara necesidad. No se trataba de una ley obligatoria, sino de un reflejo del amor de Dios en sus corazones. Esta práctica, basada en la generosidad y la compasión, contrasta con el uso del diezmo como una carga impuesta sin relación con las necesidades reales de la comunidad. Si el propósito de Dios era que el diezmo fuera un acto de amor y justicia, porque en muchos casos ha sido convertido en un instrumento de presión y control, la cuestión fundamental no es si el diezmo es bueno o malo, sino si se está practicando conforme al propósito divino. En el siguiente tema, exploraremos lo que Jesús Cristo realmente enseñó sobre el diezmo y cómo su mensaje nos guía hacia una comprensión más profunda de la generosidad y la fe. ¿Dios quiere que demos por obligación o nos llama a dar desde un corazón libre y agradecido? La respuesta se encuentra en las propias palabras de Jesús. Durante el ministerio de Jesús Cristo, el tema del diezmo apareció en varias ocasiones, pero siempre con una enseñanza mucho más profunda que la simple obligación de dar el 10%. En los Evangelios, encontramos que Jesús menciona el diezmo en un contexto muy específico, la confrontación con los fariseos. En Mateo 23:23, Jesús les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Aquí, Jesús no condena el acto de diezmar en sí, pero expone un problema mayor, el énfasis desproporcionado en las reglas externas mientras se descuidaban los valores fundamentales del reino de Dios. Los fariseos eran meticulosos con el diezmo, incluso separaban una décima parte de las hierbas más pequeñas de sus huertos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Este es un punto crucial en la enseñanza de Jesús. La verdadera adoración no se mide por una cantidad exacta de ofrenda, sino por la disposición del corazón. Si el Antiguo Testamento estableció el diezmo como un mandato para Israel, Jesús nos lleva a un nivel superior, donde la fe y la compasión tienen más valor que la mera observancia de normas religiosas. Uno de los aspectos más impactantes de la enseñanza de Jesús es que, a diferencia de los líderes religiosos de su época, Él nunca impuso el diezmo como una obligación para sus seguidores. En ninguna parte de los evangelios se ve a Jesús exigiendo que sus discípulos entreguen el 10% de sus ingresos. En cambio, encontramos relatos que enfatizan el dar con generosidad y sin presión. Un claro ejemplo de esto es la historia de la viuda pobre en Marcos 12, 41-44. Jesús observa cómo los ricos depositaban grandes sumas en el tesoro del templo, pero luego ve a una viuda que da 2 pequeñas monedas y declara: «Esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento». Este pasaje revela un principio clave en la enseñanza de Jesús: el valor de la ofrenda no está en la cantidad, sino en el sacrificio y la sinceridad con que se da. Es una lección que desafía la mentalidad de algunos sectores religiosos que han convertido el diezmo en una medida de fe, olvidando que la salvación y redención no dependen de contribuciones financieras, sino de la gracia de Dios. Cuando analizamos la relación de Jesús con las estructuras religiosas de su tiempo, notamos que él tenía una visión diferente sobre la administración de los recursos.
En varias ocasiones, desafió la manera en que los líderes religiosos manejaban las ofrendas y denunciaba la hipocresía de quienes utilizaban la fe para obtener beneficios personales. En Juan 2, 13-16, vemos cómo Jesús expulsa a los mercaderes del templo, indignado por la comercialización de la adoración a Dios. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿Jesús habría aprobado el uso del diezmo como un requisito obligatorio en las iglesias actuales, cuando en su tiempo condenó la explotación de la fe con fines económicos? Sus enseñanzas muestran que Dios no necesita dinero, sino corazones transformados. En la Biblia Sagrada, encontramos repetidamente que la provisión divina no se basa en reglas humanas, sino en la confianza en el Señor. El mensaje de Jesús no era sobre montos fijos o porcentajes exactos, sino sobre un corazón generoso que actúa en amor. Otra historia que ilustra la postura de Jesús sobre el dar es la de Zaqueo en Lucas 19, 1, 10. Este hombre, un cobrador de impuestos despreciado por la sociedad, experimenta una transformación profunda después de su encuentro con Jesús. Voluntariamente decide dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver 4 veces más a quienes había estafado. Lo interesante es que Jesús no le exige que diezme ni le impone ninguna regla financiera. La generosidad de Zaqueo nace de su propia convicción y arrepentimiento. Esto se alinea con la enseñanza que Jesús deja en Lucas 6:38, «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo». La clave está en el dar libremente, sin sentirnos obligados ni esperando algo a cambio. Jesús nos enseña que la verdadera riqueza no está en acumular bienes ni en seguir reglas religiosas con precisión matemática, sino en vivir con un corazón dispuesto a bendecir a los demás. Este principio es esencial para entender el papel del diezmo en la fe cristiana. Si Jesús hubiera considerado el diezmo una práctica esencial para la vida cristiana, sus apóstoles lo habrían enseñado con la misma intensidad que otras doctrinas fundamentales. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, encontramos que la enseñanza apostólica sobre las ofrendas enfatiza la generosidad y la gratitud en lugar de imponer un porcentaje fijo. En 2 Corintios 9:7, Pablo dice: «Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Esta afirmación resume perfectamente la diferencia entre el diezmo como una obligación y la ofrenda como un acto de amor. Jesús vino a traer una nueva perspectiva sobre la relación con Dios, basada en la fe y la gracia, no en el cumplimiento de normativas externas. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que la enseñanza de Jesús no estaba enfocada en recolectar dinero, sino en transformar vidas. La pregunta que surge es: si Jesús no impuso el diezmo a sus seguidores, ¿por qué algunos siguen predicándolo como un requisito inquebrantable? Al comprender lo que Jesús enseñó sobre el diezmo, podemos ver que su mensaje nos llama a ir más allá de las normas establecidas y a vivir con un espíritu de generosidad genuina. No se trata de un porcentaje, sino de una actitud de corazón que busca la justicia, la misericordia y la fe. En el siguiente tema, exploraremos cómo los apóstoles abordaron este asunto y qué orientación dejaron para la iglesia primitiva. ¿Continuaron promoviendo el diezmo o enseñaron un nuevo modelo basado en la gracia? La respuesta nos revelará una verdad que podría cambiar la forma en que entendemos la administración de los recursos en la fe cristiana. Durante el periodo apostólico, la joven iglesia cristiana experimentó una transformación profunda con respecto a las prácticas religiosas heredadas del Antiguo Testamento. Entre estas prácticas, el diezmo, que había sido un requisito legal para Israel, comenzó a perder su centralidad. A lo largo del Nuevo Testamento, los apóstoles no imponen el diezmo como una obligación para los seguidores de Jesucristo, sino que, en cambio, enfatizan la generosidad voluntaria como un principio fundamental de la vida cristiana. En 2 Corintios 9:7, Pablo enseña claramente: «Cada uno de según propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría». Este pasaje evidencia un cambio significativo en la mentalidad de la ofrenda dentro de la iglesia primitiva. En lugar de un porcentaje fijo, como el tradicional 10%, el acto de dar pasa a ser una expresión espontánea de gratitud y fe.
Este enfoque rompe el concepto de un sistema rígido y legalista, reemplazándolo por un modelo basado en la gracia y en el amor al prójimo. La pregunta que surge es, si los apóstoles, que recibieron directamente las enseñanzas de Cristo, no impusieron el diezmo como regla, ¿por qué tantas iglesias actuales lo hacen? Para entender mejor la postura apostólica, necesitamos mirar el contexto de la iglesia primitiva. En los Hechos de los Apóstoles, vemos una comunidad que compartía sus bienes sin la imposición de un porcentaje fijo. Hechos 2, 44-45 describe, todos los que creían estaban unidos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y bienes y distribuían el producto entre todos, según la necesidad de cada uno. Este modelo de comunión iba más allá de la idea de dar una pequeña fracción de los recursos. Los primeros cristianos eran movidos por el deseo de suplir las necesidades unos de otros, sin que hubiera un mandamiento estricto para ello. El énfasis estaba en la solidaridad y en el amor fraterno, no en el cumplimiento de una obligación religiosa. Este principio se hace aún más evidente cuando Pablo instruye a las iglesias sobre la colecta para los santos necesitados, como en 1 Corintios 16:2, donde él recomienda que cada uno reserve, conforme a su prosperidad, una cantidad para ayudar a los hermanos. Aquí, nuevamente, no se menciona el diezmo, sino un llamado a la contribución proporcional y voluntaria. Uno de los argumentos utilizados por algunas iglesias modernas para justificar la obligatoriedad del diezmo es el hecho de que Abraham dio el diezmo a Melquisedec, Génesis 14, 18-20. Sin embargo, cuando observamos atentamente este episodio, nos damos cuenta de que fue un acto puntual y espontáneo, no un mandamiento establecido para todos los creyentes. Además, el propio autor de Hebreos, al mencionar este evento en Hebreos 7, no ordena que los cristianos sigan este ejemplo, sino que usa la historia para exaltar la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Este detalle es crucial, pues demuestra que los apóstoles no veían la práctica del diezmo como un requisito para la nueva alianza. En su lugar, el enfoque siempre estuvo en la disposición del corazón al dar. La generosidad no puede ser forzada ni convertida en un impuesto religioso, ya que, como enseñó Jesús, la verdadera ofrenda nace del amor y la gratitud, no del miedo ni de la imposición. Otro punto importante es que los apóstoles rechazaban cualquier intento de comercializar la fe o de explotar financieramente a los creyentes. Un ejemplo notorio de esto ocurre en Hechos 8, 18-20, cuando Simón, el mago, intenta comprar el poder del Espíritu Santo a los apóstoles Pedro y Juan. Pedro lo reprende severamente, diciendo, «Tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtiene con dinero». Este pasaje refuerza la idea de que el Evangelio no puede ser monetizado ni tratado como un negocio. Además, Pablo, en 1 Tesalonicenses 2:5, afirma, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ni de pretexto para ganancia, Dios es testigo. Estas declaraciones son extremadamente relevantes en los días de hoy, donde algunas iglesias imponen el diezmo de manera opresiva, prometiendo bendiciones financieras a cambio de contribuciones. Los apóstoles jamás incentivaron esta práctica. Para ellos, el sustento de la obra de Dios debía provenir del corazón generoso de los fieles y no de una tasa obligatoria. La gran diferencia entre el modelo apostólico y el sistema del diezmo tradicional es que, en la nueva alianza, todo debe ser guiado por la gracia y no por la ley. En Romanos 6:14, Pablo declara, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa que la vida cristiana no debe ser regida por mandamientos legalistas, sino por la libertad en el Espíritu Santo. Cuando el apóstol anima a las iglesias a contribuir, nunca fija un valor o porcentaje, sino que siempre destaca la importancia de dar con sinceridad y alegría. Este modelo nos lleva a reflexionar, si el propio Evangelio es un regalo gratuito de salvación y redención, ¿por qué algunas iglesias insisten en imponer reglas financieras estrictas sobre los fieles? ¿Acaso estamos regresando al sistema de la ley, cuando fuimos llamados a vivir en gracia? Mirando todo esto, queda claro que la práctica del diezmo, como una obligación fija, no tiene base en la doctrina apostólica.
Lo que los primeros cristianos practicaban era un principio de generosidad basado en la fe, sin imposiciones. En el próximo tema, exploraremos más a fondo esta cuestión y desmitificaremos la idea de que el diezmo es un mandamiento obligatorio para los cristianos. Al fin y al cabo, si la fe es una relación con Dios basada en la libertad y en la gracia, ¿qué significa realmente dar al Señor? La respuesta puede transformar la forma en que vemos nuestra contribución para la obra de Dios. Uno de los mayores malentendidos dentro de la fe cristiana gira en torno a la obligatoriedad del diezmo. Muchas iglesias enseñan que es un deber innegociable, ligado a la bendición de Dios, y que dejar de dar el 10% de los ingresos puede traer maldiciones financieras. Pero, ¿es esto realmente lo que dice la Biblia Sagrada? Al analizar las historias bíblicas, vemos que en el Nuevo Testamento no existe ningún mandato que obligue a los cristianos a diezmar. En su lugar, encontramos un llamado a la generosidad voluntaria, enfatizado tanto por los apóstoles como por el mismo Jesucristo. Si el diezmo fuera un requisito en la nueva alianza, veríamos a Pablo o Pedro instruyendo a los creyentes a cumplirlo estrictamente, pero esto no ocurre en ningún pasaje. El diezmo era un requisito de la ley mosaica, establecido para el sustento de los levitas y del templo en Israel en la Biblia. Sin embargo, con la venida de Jesucristo, el sistema levítico fue cumplido y reemplazado por la nueva alianza basada en la gracia. Por eso, el autor de Hebreos declara, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, Hebreos 7:12. Esto significa que la práctica del diezmo, tal como se aplicaba en el Antiguo Testamento, no puede trasladarse automáticamente a la iglesia cristiana. La enseñanza ahora se centra en la generosidad, no en un porcentaje fijo. Uno de los versículos más utilizados para defender la obligatoriedad del diezmo es Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. No obstante, este texto fue dirigido específicamente al pueblo de Israel en la Biblia, que había descuidado el mantenimiento de los levitas. Aplicarlo directamente a los cristianos de hoy sin considerar su contexto original es un error. Además, la cultura judía y cristiana de la época giraba en torno al templo, mientras que la iglesia del Nuevo Testamento no se basa en un edificio sagrado, sino en una comunidad de creyentes que comparten en amor. La verdadera enseñanza bíblica sobre las ofrendas se basa en la libertad y en la disposición del corazón. Como Pablo escribe en 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto nos muestra que la contribución cristiana no debe ser una imposición, sino un acto de fe. La salvación y redención no dependen de cuánto se dé, y la bendición de Dios no está condicionada a un porcentaje específico. Desmitificar el diezmo no significa que los cristianos no deban contribuir, sino que deben hacerlo de manera voluntaria y consciente. Lo que agrada a Dios no es la cantidad de la ofrenda, sino la intención con la que se da. En lugar de un porcentaje fijo, la verdadera fe nos invita a dar con amor, confiando en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos ofrendando por amor o por temor? Esta reflexión puede cambiar por completo nuestra forma de ver la generosidad en la vida cristiana. ¿Qué piensas sobre todo lo que hemos hablado hoy? ¿El diezmo es realmente obligatorio o es algo que hemos malinterpretado? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas y compartir este camino de descubrimiento contigo. Y si te ha sorprendido la revelación de hoy, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido que transformará tu vida espiritual. También, te dejo este próximo video que aparecerá en la pantalla, no te lo puedes perder. Dale clic y sigue aprendiendo, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.